De tener personalmente a un gran amigo, a una persona transparente, una persona que día a día se esfuerza por luchar y alcanzar sus sueños, una persona que es también pilar de su familia y que bueno, es una persona alegre, una persona que lo impulsa también a uno por luchar por lo propio y que siempre está dispuesta a brindar una mano amiga. Entonces, con ustedes, Jonathan Pérez, esta noche. ¡Bravo! ¿Cómo se siente tan bonita? Yo siempre he dicho que la mujer más carismática es Lore. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las bases de la comunicación. Como ya les había dicho, pues vamos a hacerlo en 3 capacitaciones. Y nada, pues empecemos de una porque el tiempo es corto. Esto está tomado en base a un audio en donde nos decía la persona que todo lo que nosotros hablemos tiene que ser como la punta de un iceberg. Siempre. Porque esta parte de acá es el conocimiento y esto es lo que tú hablas. Entonces, siempre debemos hacer eso porque vamos a generar como esa próxima vez para uno verse con las personas. O de ese querer contarle algo más a las personas, y de eso se trata una conversación, o de eso se basa una conversación. Nos habla de que uno debe sentir interés. Uno de esos pilares es el interés. La falta de interés se nota. Es como cuando uno le dice a una persona: ven, mira, este es el libro que te va a ayudar a solucionar tal problema. La persona lo coge, lo ojea. ¿Qué es eso? Una falta de interés. Pero hay otro tipo de personas que dicen: ven, listo, de una, me mandé este libro, tengo la información, ahora ¿cuál sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente libro? Entonces, si tienes un problema para memorizar, lee o escucha muchas veces, o varias veces. Por ejemplo, ese es uno de mis problemas. Yo para memorizar ciertas cosas no puedo, sobre todo la lectura, no puedo con una sola primera vez. Me toca leerlo 2, 3 veces para podérmelo grabar, y así pasa con varias cosas. Entonces, ¿por qué? Porque tú nunca sabes en qué momento vas a necesitar esa información, y no es solo que tenerla porque sí, sino porque en algún momento te va a ayudar o te va a servir para ayudar a alguien. La información tiene que ser progresiva y acumulativa. No es de que tú te encuentras con una persona hoy y llevas 3 años conociéndole a esa persona y le estás hablando lo mismo que le estabas hablando hace 3 años. Como que va a decir esa persona como que: hey, ¿me sigues hablando de lo mismo? O sea, como que, hello. Entonces, es eso. Siempre estar buscando más información, adquiere más información y sobre todo curiosidad. Decía él que siempre tenemos que ser como niños. Un niño siempre va a ser curioso de: ven, ¿qué es esto? No sé si le han visto que cuidado se quema, ¡pum! Allá está. Cuidado se cae, ¡pum! Allá se cayó. ¿Por qué? Porque el niño está motivado por la curiosidad, por el saber por qué es esto, el qué pasa si hago tal cosa. Que te quedes en el por qué, y en ese por qué se basa también la ciencia. El por qué sucede una enfermedad, el por qué el sol, por qué el universo. Eso también debemos hacerlo nosotros. Haz preguntas inteligentes. Entonces decía él que no va a hacer las mismas preguntas un invitado que, digamos, un líder plata o un diamante, ¿sí? Pero para que esa persona haga las preguntas debe tener, ¿qué? Información. Entonces muchas veces uno necesita tener información para hacer preguntas, pero ahí caemos también en un error a veces de preguntar por preguntar, y se cae en algo que se llama fastidio, porque tú sientes cuando es una pregunta de una persona que realmente tiene una necesidad por saber algo, a una persona que simplemente te quiere fastidiar. Entonces tú sientes esas ganas de suplirle esa necesidad a la persona. El siguiente pilar es la sensibilidad. Dice él que uno tiene que ser sensible, pero no caer en el error de ser hipersensible, y mucho menos insensible. Entonces que la experiencia sea parte de ti, que lo que has vivido, que lo que haya sido tocado por la parte adversa de la vida. Entonces él decía: ¿tú cómo vas a hablar de qué es sentir estar en la cárcel si nunca has estado en la cárcel? ¿O tú qué vas a hablar
de nunca tener dinero en tu bolsillo si toda la vida has tenido dinero? Lo has tenido prácticamente todo. Entonces no es lo mismo. Por ejemplo, en tu caso, tú antes de estar embarazada o antes de tener a Ayrton, ¿sabías qué qué es estar en un embarazo? No. ¿Habías escuchado? O sea, experimentarlo, no. No, Ya. o sea, habías escuchado Sí. que, ay, no, que los mareos, que no sé qué, pero fue distinto cuando ya tú lo tuviste, ¿cierto? Pero para eso tuviste que vivirlo, de eso habla él. Tienes que haber estado o vivido en esa situación para ahí sí transmitirlo. Por eso muchas veces las mamás como que compaginan mucho por eso. Porque, ay, no, es que yo sufrí con mi hijo, que no sé qué, ay, yo también, entonces, pum, le van a conectar. Entonces, así nos pasa a nosotros. Muchas veces tenemos situaciones adversas que conectan a la gente, y de eso se trata. Lo que les decía, se necesita ser sensible para tocar el otro. Importante sea experimentar en tu lenguaje. ¿Por qué? Porque aquí uno ya empieza a valorar las cosas y eso se va a reflejar en la forma en cómo tú hablas. No sé si han visto, por ejemplo, contrastes. Por ejemplo, un Eduardo Barreto. De lo que era antes a lo que habla ahora, Sí. es totalmente Sí, distinto. es muy- ¿Pero Sí. por qué? Porque ese tipo de adversidades y ese tipo de situaciones lo han llevado a mejorar, y de una forma de mejorar se expresa en la forma del lenguaje. El gran trabajo del líder es conquistar al otro. Él decía que es como una especie como de un político. Un político conquista a otro, lo lleva a una misión y pues lo pone en acción. Básicamente lo mismo que hace un líder. ¿Sí? Un líder lo pone en una misión, a trazarse unos objetivos y a trabajar en eso. Eso es lo que hace un líder. Tienes que vivirlo para que sepas la distancia entre el éxito y el fracaso. Entonces, de eso es lo que nos hablan aquí a nosotros, que dicen que tienes que vivir tu proceso, o tienes que amar tu proceso, exactamente. Entonces, de eso trata esto. Entonces, no es como el pin o el llegar a tener los $4,000 o $6,000 semanales, sino el proceso que te llevó a conseguirlo. De eso se trata. Decía él, siempre toma notas. Siempre. Toma notas de todo para tu preparación continua, precisamente, porque si tenemos que tener una información progresiva, pues tenemos que estar apuntando una base de eso, son las notas. Que sean propias tomadas de cursos, entrenamientos y sermones. Nosotros, o bueno, él decía, no solo se enfoquen en los entrenamientos que hay en la compañía. Por ejemplo, con Juan Diego fuimos a uno de... ¿Cómo era que llama? El de el Galerías, El de galería, sí. allí eran 2 temas, pero casi todo era como comunicación Exactamente. efectiva. Pero entonces es hacer ese tipo de cosas, hacer inversiones en nosotros mismos, no solo los cursos o las capacitaciones que nos da Usana, sino nosotros también. Entonces no solo son cursos o entrenamientos, sino también sermones. Cosas que uno también puede aprender, no sé, del ámbito espiritual que le puedan servir a uno para ser una mejor persona y así poder ayudar a los demás. Lee tus notas a la gente. ¿Por qué? Él decía, dentro de la compañía una persona llegó a ser el número 1 simplemente por leerle las notas a las personas. Él no sabía nada del plan de compensación, nada de explicarlo, nada del producto, nada de nada, sino simplemente que se enfocaba él, se sentaba con la persona y se ponía a leerle las notas. ¿Por qué? Porque si tú lo escribes y lo estás repasando, la información se te va a empezar a quedar poco a poco, poco a poco. Y eso, pues así es más fácil de conectar con una persona. Los libros, es importante. ¿Alguien cree que la biblioteca es el reflejo de lo que es la persona? Sí. Absolutamente. Si la persona le gusta la parte esotérica y todo eso, ¿la biblioteca qué va a hacer? Pues de ese tipo de cosas. Si la persona le gusta, no sé, la física, la matemática y todo ese tipo de cosas, pues ¿en qué se va a reflejar, en qué se va a reflejar en su biblioteca? En ese tipo de cosas. Así debemos de ser nosotros. Nosotros estamos en una industria del éxito, de la abundancia y tenemos libros de eso. Nuestra biblioteca se está reflejando en eso. Libro, dice Jim Rohn, libro que no lees no te puede ayudar.
Pues ¿cómo te va a ayudar si no lo has leído? Piensas que va a ser automático. El simple hecho de leerlo o de tener la información, ya crees que eso ya es simplemente hacer un ya. La información es el paso principal al cambio. Si quieres cambiar, tienes que tener la información, tener información. Entonces, el principal paso hacia el cambio es la información que tú tienes. La información que se convierte en ideas, conceptos y decisiones. Entonces, si tú tienes más información, pues vas a tomar mejores decisiones. Deja que tu biblioteca sea tu mejor representante. Entonces, él decía que muchas veces a la gente que invitaba a la casa, curiosamente cuando iban a la biblioteca, más de uno empezaba a escribir qué libros tenía él. Entonces es algo que yo, por ejemplo, digo, ¿cuántos libros tendrá, no sé, Eduardo Barreto? Muchísimos. La biblioteca. Exactamente. Pero toda esa información se le ha transformado, o bueno, le ha servido a él para tomar mejores decisiones y pues ser la persona que es hoy día. Preparación continua, lo que les estaba hablando. Entonces no es solo las capacitaciones que tomamos acá, sino también, no sé, revistas, seminarios, cursos, entrenamientos, sermones. Hay toda una gama de cosas que hay que saber de otras áreas, no simplemente en lo que estamos. Porque nosotros no nos relacionamos con gente, o con la mayoría de gente no es netamente negocios, también son personas. Uno también tiene que compaginar o ser compaginar con esa persona, como, no sé, temas actuales, que no sea solo negocio, sino tener varias cosas de qué hablar. ¿Estás buscando esa información? Preparación continua. Si vas a hablar, cerciórate de tener algo bueno que decir, que hiciste tu preparación cotidiana. Aprende a decirlo bien. Ya tenemos la información, ahora no es solo tener la información, sino ahora es cómo transmitimos esa información. Entonces expresarla, transmitirla y traducirla en palabras. Pero ese traducirla en palabras son palabras mías. No palabras ni del autor, ni del conferencista, ni de nadie, sino son palabras mías, tiene que salir de mí. ¿Cómo las vas a transmitir? Con sentido del humor, llorando, gritando, con groserías para darle más acento a las palabras. Aprende a presentar la info de manera coherente, lógica, prioritaria. ¿Qué es primero, qué es después? No es de que nos despachemos y como que, no sé qué, bla, 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 y después, no, es que la empresa se hizo tal lado. Sino como que, Sí. no, o sea, todo va con un orden y una manera coherente. Hablar de manera formal lo informal. ¿Ese punto a qué se refiere? No lo entendí. Bueno, es que él decía que usted tiene que hablar todo lo formal, o sea, hablar lo serio de una manera como jocosa, ¿sí? Porque así usted no aburre a la gente. Ya. Entonces, hablar lo formal de una manera no tan formal, sino más informal, para que sea más ameno con la persona. Hacer una charla alegre. Para hacer una charla alegre hay algo importante, y es que nosotros tenemos que estar alegres. O sea, ahí vamos hablando de la coherencia que estábamos hablando anteriormente. Para hacerla tranquilo, ¿quién debe estar tranquilo? Pues yo tengo que estar tranquilo. Si quieres ponerle humor, haz chistes de ti mismo. ¿Esto qué demuestra? Que tienes autoseguridad cuando haces mofa de ti mismo. O sea, no estás en contra de ti mismo. Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, los chistes que hace Conchita sobre ella misma. Por ejemplo, en la última que habló sobre el vestido de baño y todo ese tipo de cosas. Entonces, son cosas que yo estaba escuchando y iba analizando, y yo veía en las personas que están más arriba de nosotros que lo han hecho. Ese es un buen mensaje para tu público, porque es lo que les decía, demuestra que no está en contra, o sea, uno mismo no está en contra de uno, sino al contrario, exactamente, sino que se acepta tal cual como es y puede hacer mofa de cómo es. Entonces decía él, no es que yo sea chaparrito, no
no es que esté hincado, es que soy chaparro. Entonces no es que estuviera así como agachadito, sino es que es chaparro. O que no es la luz, sino es él, porque es moreno, es prácticamente casi negro. Entonces, cosas así. Sé bueno para contar anécdotas humorísticos. Y es algo que hemos visto que muchas veces le ponen a las presentaciones, como ese toque o ese chiste para que la gente se ríe. La gente cuando se la pasa riendo se cansa menos, y es la idea. No es de que tú te sientes, llegas, te sientes una presentación y ay, miércoles, y aquí hasta qué horas. Sino la idea es que la gente se la goce, que se conecte realmente. Infunde fe con tus palabras, habla con toda la certeza posible. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Asegura todo lo que dices, que va a suceder así como lo dices. Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha, por ejemplo, a Eduardo Barreto, o sea, yo tomo mucho a Eduardo Barreto como referente porque ese man es un tesoro. Y me gusta mucho cómo se expresa y como todo el conocimiento que tiene. Y es una persona que nosotros conocimos con Erika y tuvimos el placer de sentarnos con él. Es una persona que usted le habla de todo, de cualquier cosa que usted le pregunte, él le responde y le da un consejo. Entonces yo decía, por ejemplo, en el audio decía él, puede que saberlo todo sea imposible, pero tú sí debes de saber un poco de todo. Yo decía, yo tomaba eso y le decía, oiga, sí, este man sí sabe de todo un poco. Entonces, lo primero que tiene que tener fe la persona no es en la misión, es en el líder. ¿Por qué? Porque si tú expresas con seguridad lo que va a suceder, pues es más fácil que confíe en ti y que ya vas a ver a qué misión o a qué objetivos te va a llevar ese líder. Al líder se le juzga en la forma como habla. Entonces, yo por ejemplo no le he escuchado una grosería a ningún líder. Yo sé unas. Tu crecimiento como líder le infunde valor a tus palabras. Lo que estábamos hablando. Si tu crecimiento es poco, utiliza el de otros. Por ejemplo, mentores. A la gente no le gusta que tú seas mejor que ellos. Entonces, él decía, siempre utiliza a terceros. Es que esto lo aprendí en un curso, esto lo aprendí de tal cosa, esto no sé qué. Ah, interesante. Ya como que baja la guardia a la persona. ¿Sí? La clave para presentar las ideas bien se llama repetición. Entonces, y para eso no hay sustituto para la práctica. Un ejemplo de eso es una canción. Muchas veces uno se sabe la letra de una canción, pero va, cántela como lo canta esa persona. No, nunca. Entonces, sé sutil con tus palabras. La gente no le tiene miedo a que no llegue el mensaje, sino a equivocarse. Y eso es algo que pasa cuando uno está aquí. Y los nervios se lo tragan a uno y uno por tratar de decir todas las cosas bien, prefiere decirlo bien a que el mensaje no llegue. ¿Sí me hago entender? A que el mensaje llegue. O sea, prefiere no equivocarse en cómo habla, pero que el mensaje no llegue, a que llegue el mensaje y tú puedas equivocarte, porque a cualquier persona le puede pasar allá arriba que equivocarse. Pero lo importante es eso, que llegue el mensaje, lo que tú estás transmitiendo. Lo importante de tú pararte allá es que transmitas un mensaje, no que lo digas bien. O sea, tú te puedes equivocar, pero lo importante es que llegue ese mensaje. ¿En cuánto tiempo quieres que te tome hacerte bueno en lo que ahora haces? Es algo que yo me ponía a analizar. Entonces él decía, si tú quieres ser un gran líder o quieres tener una gran organización, tienes que hacer 3.000 reuniones. ¿Cuántas has hecho? Haz la cuenta. Y yo decía, mierda. Bueno, faltan los 1900. Para ser experto simplemente hazlo unas miles de veces. Entonces, ¿cuántas veces creen que Conchita ha hecho la presentación? Pero ¿cuántas personas tiene ella en la organización? Entonces, ¿creen que es una cosa equivalente a la otra?
Sí. Todos podemos mejorar. Es simplemente cuestión de querer. Sinceridad. De esto trata de hablar con el corazón con la noble intención de ayudar. No hay sustituto para la sinceridad. Y dice que no se te perdona error de... ¿Qué? ¿Se te perdona error de pronunciación?